Bien. Bueno, una vez que ya estás en el programa, lo buscaste con Edit o 0030 cursor hacia abajo, te busca el programa. Si queremos simular, luego tenemos que mover la perilla a automático. Bien, ahora se bloquean las funciones auxiliares que están allá, son exactamente esos tres, ese y el de al lado. Espectacular. Bien. Ahora vamos a Custom Graphic, que está debajo de Offset. Y ahí se define la longitud y el diámetro de la pieza. Sí. Esto nos define la ventana en realidad, donde vamos a graficar. Estos eran los brutos, digamos, Sí, y se expresa en milésimas. en milésimas. Así que si son 30 milímetros, multiplicado por 1000 y listo. Bien. Una vez que está listo, vamos a ponerle ese, vamos a alterarlo. Vamos a ponerle 32.000. Se ingresa con input. Ahí está. Y el de abajo. Y ahora, no, ese, el de abajo lo dejamos. Y ahora vamos a la pantalla donde dice normal. Y luego gráfico. Bien. Una vez que está listo, se le da ciclo. ¿Cuál sería? El cycle start, el verde con el que comienzan Acá. los. Sí. Le aprieto. Sí. Bien. Esa alarma que dice chuck and clamp es porque tenemos el plato abierto. Sí. Así que Aquí vamos. cerramos el plato. Vamos otra vez. No sé si cerramos. Sí, ya cerró. Tiene un rango de ajuste. Ah. No cierra totalmente ni abre totalmente. Bien. Bueno, vamos a Edit de nuevo. Program. Porque nosotros necesitamos que el cursor aparezca donde está el nombre. Así que presionamos Reset para que vaya para arriba. Vamos a automático otra vez. A gráfico. Perfecto. Y le damos ciclo otra vez. Acá. Sí. Bien. Ahora para que se empiece a mover el gráfico, tenemos que levantar el feed que está allá. Ese al máximo. Como Sí, todo. Todo lo que encuentres con líneas de punto en tu gráfico significa avanza rápido. Todo lo que son líneas continuas es avance de mecanizado. Bien. ¿Y esta velocidad cuándo más se la doy? Si vos la tenés en 0%, cuando estás mecanizando la pieza, directamente no se va a desplazar cuando aparezca un G1, un G2 o un G3. Porque eso comanda el valor del F que uno le pone al programa. Bien. Sí, el avance, digamos. Exactamente, el avance cuando tiene que cortar la herramienta. Ese si lo pones al 0% no avanza para nada. El otro de al lado, el Rapid, ese es el porcentaje de avance pero del G0. Son los posicionamientos rápidos. Si lo llevas ahí al 0 como está ahora, Sí. se va a mover el posicionamiento rápido igual. Bien. No se puede frenar a 0. Se mueve a la velocidad mínima, pero siempre se mueve Bien. el G0. Si hay que detenerlo, se detiene con el Fit Hold o en una situación de emergencia, el botón, el on. Ah, sí. Bien. Bueno, ahí el programita hicieron los chicos, Sí. está correcto, por lo que veo. Tenés que tener en cuenta de que esta es la pieza, es la mitad de arriba de tu pieza, de que no encuentres ninguna línea que atraviesa hacia adentro, significa que está clavando la herramienta, si sucede eso. Bien. Pero en este caso no sería, y hay que estar atento con las líneas de puntos. Esos son los avances rápidos. Después lo otro es avance mecanizado. Bien. Bueno, ahí estaría como para simular.